Ahora que Sí, gestión está. Dale. hola, hola, sí, bueno, para terminar y no hacer tan extendido la introducción, también estas injusticias y estas desigualdades se pueden ver en el ambiente construido, pero también en las prácticas, en las interacciones y en las subjetividades de las personas y cómo ellas internalizan. Entonces, yo creo que las ponencias que hemos elegido van desde cuestiones más de cómo el ambiente construido afecta o es un reflejo de estas injusticias y estas desigualdades, pero también las prácticas y cómo las personas perciben lo que se han dado en las políticas sobre movilidad. Entonces, eh, muchas gracias y bueno, estoy emocionada por escuchar las ponencias, así que a darle. Perfecto, gracias. Entonces tenemos cuatro ponencias. El primer de los casos va a ser una ponencia entonces, desde lo virtual. Franklin Velarde, que nos va a presentar un caso sobre espacio público y desigualdad urbana, el acceso al espacio público en la provincia constitucional del Callao. Entonces vamos a empezar con Franklin. Bueno, primero un saludo con todos, con todas. Espero que se escuche bien. Entiendo que sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, efectivamente, la investigación que realicé tuvo como inicio el trabajo que llevamos a cabo como planificadores en el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao. Y a partir de parte de la data obtenida de los equipos de planificación, elaboré la tesis, que fue mi tesis de licenciatura, que vino después de la tesis del máster, por algunas cosas de la vida. Y la idea era, o la pregunta que guió la investigación era esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de accesibilidad a los espacios públicos entre los diferentes grupos socioeconómicos localizados en el Callao? Como veremos, en realidad la tesis desbordó un poco la pregunta, pero esta pregunta, para poder ser respondida, yo planteé eh, tres subtemas, ¿no? Tres subpreguntas, que era cómo se habían abordado estos procesos de urbanización en el Callao, para saber cómo se localizaban los espacios públicos, cómo se localizaban o se distribuían el área pública, cómo se localizaban los grupos socioeconómicos en el Callao y cuál era la calidad y la cobertura de los espacios públicos a los que se podía acceder. Aquí algo que me parece interesante mencionar es que usualmente un problema que tenemos los planificadores y planificadoras en los ejercicios que tenemos es que hay muy pocas bases de datos en el Perú. Entonces, cuando tú quieres poder cuantitativamente, porque digamos un PDM es un plan de escala metropolitana, quieres cuantitativamente poder medir una problemática, tienes que apelar a bases de datos que usualmente no existen. Entonces, esto me parece interesante porque el PDM Callao intentó generar estas bases de datos y la idea de esta investigación es un poco analizar y sumar algo a esta, digamos, generar un conjunto de insumos que puedan ser aprovechados también en un futuro. Dicho esto, estas preguntas, digamos, fueron respondidas a partir de estas dimensiones, estas fueron las variables que se utilizaron para poder cruzar la información entre los procesos de urbanización del Callao, el análisis demográfico del Callao y el acceso al espacio público. Y aquí valdría la pena decir algo, ¿no? Efectivamente, esta tesis o esta investigación tiene un corte cartográfico, pero también cuantitativo, ¿no? Porque la idea es medirlo a escala metropolitana. Entonces, digamos, la tesis está dirigido un poco hacia eso. Antes de entrar digamos, acá el espacio público es abordado como, digamos, el marco teórico que intenta definir al espacio público, en este caso, es ver al espacio público como un ensamblaje, un conjunto de características que ensamblan una forma urbana, que tú puedes, y que esta forma urbana tú puedes leerla en su distribución sobre el territorio, ¿no? Hay un conjunto de características que la definen, usualmente que sea de acceso libre. Entonces, bajo estas categorías, se escogió qué espacios públicos iban a ser la muestra en el Callao, que en este caso aquí que tenemos como la proporción de los espacios públicos seleccionados.
Me parece que en total fueron como 1.533 polígonos que fueron analizados. La mayor parte son parques, digamos, si uno quiere tener clara la tipología de espacio público que prima en el Callao. Tenemos que tomar en cuenta que el Callao es definido narrativamente desde la planificación como una ciudad-puerto, ¿no? Una ciudad-puerto donde las playas no tienen, digamos, no son parte no son, digamos, el mayor espacio público. Eso ya algo nos indica, y lo veremos un poco al final. Y la calidad del espacio público, que es este ensamblaje de características físicas y espaciales que lo definen, tomó como base cómo lo analizó el PDM Callao, ¿no? El equipo técnico del PDM Callao. En este caso, la calidad de un espacio público son dos características que son la cobertura arbórea, por un lado, y el estado físico. Cuando tú ponderas ambas características, salía digamos, un rango de calidad para medir los espacios públicos, ¿no? Desde un espacio precario, aceptable y óptimo en sus cualidades. Entonces, uno tiene espacios públicos de calidad óptima, que son, digamos, tienes un buen mobiliario y sobre todo tienes cobertura arbórea, ¿no? Que te provee servicios ecosistémicos, te provee servicios urbanos. Tienes espacios aceptables, que bueno, tienen mobiliario, la cobertura arbórea no es tan buena, no te provee muchos beneficios ecosistémicos y urbanos, pero digamos, es un espacio que se puede habitar. Y espacios públicos de calidad baja, que son espacios públicos, digamos, en una condición expectante de consolidación, que no permite, digamos, acá hay un debate que yo me podría contradecir, porque mi tesis de maestría era justo sobre formas de apropiación del espacio público, pero si uno, digamos, por un momento olvida que si tú te apropias de un espacio público, lo puedes habitar a partir de una serie de estrategias, estos espacios públicos, por su calidad física, no te brindan como un acceso para que lo puedas usar, no es una calidad precaria. La accesibilidad básicamente es medida bajo un enfoque de aproximación, ¿no? Acá hay un punto ciego, digamos, ¿no? Digamos, hay un mantra cuando uno lee esto sobre espacio público, distribución y accesibilidad, que es el hecho que un espacio público exista no significa que sea accesible. Entonces, que esté cerca a ti un espacio público no significa que sea accesible. Por eso también se mide un poco la calidad. Pero al margen de esto, la accesibilidad para esta investigación es medida básicamente como un tema de proximidad, ¿no? Entonces, a partir de cada manzana, a 15 minutos, a una velocidad promedio 4.5, que fue un promedio que se sacó de varias investigaciones que intentan promediar la velocidad a la que se mueve un peatón, que es un promedio que, digamos, nuevamente un punto ciego es que no ve temas de género, no ve temas de clase, no, es básicamente peatonal. Entonces, es un promedio bastante pensado para poder medirlo a escala metropolitana, pero es un punto ciego. Se calcula el acceso a cada espacio público, ¿no? Tú tienes una manzana en un radio de 15 minutos a 4.5 kilómetros, ¿a cuánta área pública tú accedes, ¿no? Es un cálculo estandarizado, es un cálculo que se mide a partir de la caminata, está excluyendo otro modo de transporte, y es un cálculo que obvia un conjunto de obstáculos físicos que puedan existir, barreras, desmontes, zonas oscuras, pero está ideado para poder finalmente aplicarlo a escala territorial, ¿no? Hay otras cosas que también frenan un poco la noción de proximidad a 15 minutos, que está muy sacada también de esta idea de la ciudad de 15 minutos. Uno de ellos es la segregación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un conjunto de manzanas que por estar en pendiente, por estar en conjunto, formar parte del proceso de segregación urbana, condiciones territoriales, como mencionaba, adversas, probablemente el cálculo en esas no sea tan exacto, ¿no? Y eso es algo que en la investigación se intentó mostrar. Digamos, entonces, a partir de cada espacio público, utilizando el sistema vial que existe actualmente en el Callao y estableciendo como unas áreas de cobertura, se logró establecer digamos, qué espacio público coberturaban, cuánto coberturaban los espacios públicos territorialmente, ¿no? Y esto se separó a partir de las calidades de espacio público que mostré inicialmente. Entonces tú podías ver a espacio público de buena calidad, dónde se tenía acceso, qué cobertura territorial ofrecían, de media y de baja a nivel de intensidad. Esta es un poco la fórmula que se empleó y la accesibilidad se mide básicamente de 10 metros, digamos, uno tiene una accesibilidad alta cuando a 15 minutos accedes a más de 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. A 4.7, entre 10 y 4.7 la media y la baja de 0 a 4.7. El cálculo es un estimado, digamos, todos sabemos que lo de la OMS es mentira, en esos 7 metros cuadrados por habitante. Entonces, el cálculo es, el 4.7 es la media, digamos, que hay en el Callao, y el 10
lo saqué de un documento del Ministerio de Vivienda, que, digamos, necesitaba como valores para poder establecer un rango de accesibilidad, ¿no? De área pública ideal a la cual se pueda acceder. Entonces, a partir de eso establecí el rango. Ahora, el territorio donde esto es aplicado es el Callao, que tiene una zona sur, un tejido urbano generado básicamente a partir del desarrollo portuario, un tejido urbano de planificación moderna que digamos, se constituye a partir de los procesos de conurbación con Lima. En realidad, Lima se conurba con el Callao, pero digamos, eso queda claro en lo que vamos a ver un poco más adelante. Tiene una zona central del Callao, que es básicamente una zona logística, o tiene muchas actividades logísticas de cara al mar, muchas ocupaciones, las primeras ocupaciones populares que va a tener el Callao. Acá, digamos, ya podemos llegar a la conclusión porque la playa no representa un área pública importante en el Callao. Y tenemos una zona norte que escapa a toda la narrativa de ciudad portuaria que uno podría tener en el Callao cuando lo analiza, ¿no? Que está estructurada a partir de procesos populares, a partir de programas públicos de acceso ordenado al suelo, y que tiene como otro devenir urbano diferente a la zona sur del Callao, ¿no? Entonces hay como distintas tipologías de proceso de urbanización. Esto estructura el Callao, un Callao Norte, digamos para la investigación yo lo catalogué así, un Callao Norte estructurado a partir de procesos populares y un Callao Sur a partir del desarrollo portuario y la conurbación con Lima. Y esto ya te genera un paradigma urbano, te genera distintas problemáticas que uno va a tener que enfrentar. Entonces, antes de entrar al tema del espacio público, se realizó un un análisis del tejido urbano a partir del proceso de consolidación, perdón, proceso de urbanización, que va a ayudar a tipologizar qué partes del Callao pertenecieron a qué tendencia histórica, y esa tendencia histórica cómo fue estructurada a nivel urbano, ¿no? A partir del desarrollo portuario, a partir de la conurbación con Lima, a partir de los procesos de ocupación popular, y básicamente a partir del 70 en adelante se da forma al Callao, del 60 en adelante se da forma al Callao Norte, a partir primero del programa de ocupación ordenada del suelo y después un conjunto de ocupaciones populares. A nivel de pendiente, el Callao es básicamente una zona plana, las únicas zonas en pendiente son las que están ocupadas básicamente a partir del 2020 del tejido urbano. La consolidación urbana también uno la puede ver, digamos, en la zona sur del Callao, básicamente la consolidación urbana es alta, en la zona, y en la zona norte las ocupaciones a partir del 2000 presentan una consolidación baja, pero las zonas que tienen una consolidación alta en la zona norte, no sé si se ve el mouse, son los proyectos de acceso ordenado al suelo, ¿no? O los proyectos de vivienda públicos. Y los procesos populares entre el 80 y el 90 han tenido un proceso de consolidación medio. El Callao Norte tiene una densidad baja, el Callao Sur tiene una densidad demográfica mayor, y la distribución de los procesos de los estratos socioeconómicos es interesante. Digamos, los estratos altos en el Callao, o estratos altos para el universo del Callao, digamos, están ubicados en los procesos de conurbación con Lima, o que Lima tuvo con el Callao. En la zona norte, los estratos altos se ubican en los procesos de los proyectos de acceso ordenado al suelo que van a ver, y el resto básicamente es población de estratos bajos, ¿no? Lo que va a generar estos procesos de ocupación en el 80 en adelante en la zona norte. Entonces, eso ya te va marcando algunas tendencias socioespaciales sobre las cuales se puede explicar un poco el acceso al espacio público, o cómo, y digamos, esto tiene como base lo que menciona Alicia Sicardi, ¿no? Que la desigualdad es como una superposición de distintas capas. Entonces, si tú quieres analizar una capa, tienes o tendrías que comenzar a explicar otras. Y en este caso, esto es lo que se busca hacer, ¿no? Como hablar de la accesibilidad al espacio público a partir de la distribución de área, pero analizando un conjunto de capas socioespaciales. Yendo ya al tema del espacio público, uno encuentra que la distribución de área pública en el Callao digamos, presenta un déficit general, ¿no? Hay un documento del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que habla que, digamos, en las habilitaciones urbanas uno debería reservar el 8% para área pública. Si uno toma esto como un norte, o un sur, como queramos, uno encuentra que, digamos, si uno extrapola esto,
el Callao tiene un déficit general, a excepción de La Punta, a excepción del distrito de La Punta. Y uno puede decir, bueno, La Punta es más pequeño, sí, pero proporcionalmente La Punta sí logra tener 12%. El resto es bastante bajo en la proporción que genera, pero es bajo en general. Entonces, es decir, dentro del universo del Callao, incluso la zona norte ha logrado asegurar área pública, ¿no? Esa es una primera conclusión interesante. Si uno ve ya la accesibilidad al espacio público, en realidad el Callao tiene una buena accesibilidad al espacio público. Es decir, los procesos populares de ocupación en la zona norte han logrado asegurar área pública y una accesibilidad más o menos, o sea, una buena accesibilidad para el universo del Callao, nuevamente. La zona sur, más bien, tiene una accesibilidad en la zona centro del Callao más heterogénea, entre media y baja, ¿no? Esto se puede ver a varias cosas, ¿no? Primero, porque la noción de espacio público es una noción moderna, entonces probablemente el tejido urbano heredado del Callao de la época virreinal o de inicio de la República no generó espacio público como lo conocemos ahora, eso puede ser una explicación. Pero la otra, como la accesibilidad de la distribución de área pública por persona, es que la zona sur tiene una mayor densidad poblacional, entonces su área pública se tiene que distribuir entre más personas, cosa que no tiene la zona norte, que tiene una densidad más baja, ¿no? Y esto, la explicación de esto, por ejemplo, es Carmen de la Legua, ¿no? Carmen de la Legua es uno de los distritos más densos que tiene el Callao y tiene una de las proporciones de accesibilidad más bajas del Callao. ¿Por qué? Porque la poca área pública que generó se tiene que distribuir entre más personas, ¿no? Aparte tiene poca área pública. Esto también tiene probablemente una explicación que fue uno de los primeros procesos de ocupación popular que tuvo el Callao. Entonces, antes del 60, antes de la ley de barrios, antes de que el Estado peruano comenzara a intentar ordenar urbanísticamente los procesos de ocupación popular, Carmen de la Legua, digamos, se urbanizó y probablemente no reservó mucha área pública y esto hace que tenga un acceso menor. Pero si uno ya mira la accesibilidad, digamos, si uno esta accesibilidad general al espacio público, uno la comienza a ver a partir de la calidad del espacio público, ya comienza a encontrar detalles interesantes. Primero es que acceder a espacios públicos en el Callao a 15 minutos de cada manzana, peatonalmente, solamente se puede hacer en la zona sur, y básicamente en los procesos conurbados con Lima, ¿no? El resto del Callao, a excepción de La Punta y algunos procesos cercanos al aeropuerto, que están cercanos también a proyectos de vivienda digamos, la unidad vecinal Santa Rosa y otros, a excepción de eso, el resto del Callao no accedes a espacios públicos de calidad alta a 15 minutos, ¿no? Es decir, los procesos de ocupación popular del norte lograron reservar área pública, sí, lo lograron reservar. ¿Esta área pública provee una accesibilidad en los términos que la investigación propone más o menos buena? Sí, te la asegura. ¿Es de calidad el espacio público? No, no es de calidad. Entonces, ¿se puede cuestionar esta accesibilidad? Sí, claro, porque bueno, tienes el polígono, tienes el espacio público, accedes a él, pero la calidad urbana probablemente no te deje habitarlo plenamente, ¿no? Te quedan 2 minutos. Muy bien. A nivel de calidad media, es general, en todo el Callao es probablemente lo más transversal que va a encontrar uno, y a nivel de calidad baja, la zona norte tiene la mayor proporción, es decir, nuevamente, ¿no? En donde están los estratos económicos más vulnerables, donde está el hábitat consolidado a nivel medio, hay la peor accesibilidad de espacio público en el Callao. Y esto también te marca algo interesante, que es si el nivel de consolidación del Callao norte del hábitat es medio y hay acceso mayoritario a espacio público de calidad baja, es decir, que incluso en un hábitat de consolidación medio, consolidar el espacio público es bastante difícil, ¿no? Entonces, el espacio público como forma urbana es bastante difícil de consolidar. Y la otra, si uno ve la línea de tiempo del proceso de urbanización del Callao, uno podría llegar a la conclusión que desde la década del 80, el Callao ha dejado de producir tejido urbano que permite acceder de forma cotidiana y peatonalmente a espacio público de calidad alta, ¿no? Todos los procesos de urbanización del 80 en adelante, todas las manzanas producidas del 80 en adelante, no tienen acceso a espacio público de calidad alta. Es decir, en los últimos años, 20 años, 30 años, 30 y pico años, el Callao ha dejado de producir tejido urbano, o solamente produce tejido urbano precarizado, con un acceso precario también a espacios públicos.
Y esto, ya respondiendo a la pregunta inicial, claro, los estratos altos, ubicados en el sur y los procesos de conurbación con Lima, acceden al tienen el monopolio del acceso al espacio público de calidad alta en el Callao y, digamos, en contrasentido o en viceversa, los sectores medios y bajos tienen acceso mayoritario a espacio público de condición precaria, ¿no? Esto es como un resumen de todo, como un esquema que intentó resumir o intenta resumir todo lo encontrado para darse cuenta que el 85 en adelante las condiciones socioespaciales se comienzan a degradar en el Callao, incluido el acceso al espacio público. Y ya para cerrar, digamos, el Callao, o una reflexión general, si la narrativa que siempre se habla del Callao como una ciudad-puerto se cumpliera y el desarrollo portuario y aeroportuario fuera equitativo en lo que brinda, el Callao debería tener como ciudad-puerto al espacio, como su principal espacio público, la costa, ¿no? Y no lo tiene, ¿no? El 12% del espacio público Chalacao se encuentra representado por playas y malecones, pero no prestan, no juegan un rol importante en la ciudad. Eh, Hay otras cosas que me gustaría reflexionar, solo que el tiempo ya no me alcanza. Y bueno, esta es la investigación, pueden encontrar a nivel web. Y si quieren saber más del Callao, hay colectivos urbanos como Espacio Público del Callao y Soñadores Urbanos que hacen un trabajo bastante interesante a la hora de problematizar el Callao, ¿no? Que usualmente, digamos, esto por su conurbación con Lima y el hecho que Lima ejerce un centralismo muy fuerte sobre el Callao, es difícil pensar el Callao sin pensar también en Lima, ¿no? Esto es algo que encontramos mucho también en los planes, que se piensa mucho el Callao a partir de Lima, y eso también es un problema. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Franklin. La dinámica va a ser las 4 ponencias y guardamos un espacio de discusión para el final. Entonces vamos a invitar a la segunda ponencia, que es Viviana, no recuerdo exactamente el título, pero que nos va a hablar de accesibilidad a espacios públicos también, en este caso en Lima. Por favor, tienen la palabra. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ah, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me comentas cuando la pueden ver como presentación. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches, yo soy Viviana Silva. Primero agradecer a Urbeslab por tomarse el tiempo y el esfuerzo de organizar esta conferencia y permitirme formar parte de esto para exponerles este trabajo. Mi ponencia se llama Capturando las desigualdades espaciales, un análisis del acceso caminable a espacios públicos en Lima. Primero quiero darle un poco de contexto a lo que les voy a compartir hoy día. Esto es en gran parte un trabajo que inició para mi tesis de maestría en planificación urbana, que se tituló Planificando para la equidad espacial, acceso a espacios abiertos recreativos en Lima. Eh, en la tesis se abarcaron temas más amplios y gracias a ella se me otorgó un premio Graham Combe por demostrar compromiso para abordar desigualdad y las desventajas sociales en el desarrollo urbano. Tomando esta tesis, se adaptó gran parte de ella para publicación, y esto se realizó con Elek Pafka, en un artículo que lleva el nombre de la ponencia de hoy, que es básicamente mucho de lo que mostraré hoy en día. Elek lamentablemente no está aquí por conflicto con sus horarios, él es docente en la Universidad de Melbourne en Australia, pero yo les voy a presentar el trabajo que hemos hecho juntos básicamente. Bueno, el que da origen a nuestra investigación fue la desigualdad socioeconómica y cómo esta genera injusticias espaciales. Sabemos que Latinoamérica es una de las regiones con mayor índice de desigualdad y como vemos en este mapa, dentro de la región y en varios países, incluyendo el Perú, la participación nacional del 10% superior o con mayores ingresos es muy alta. Las ciudades latinoamericanas entonces son escenarios donde estas desigualdades se manifiestan con mayor intensidad, porque en el contexto neoliberal actual en el que vivimos, lamentablemente, los ingresos económicos terminan siendo determinantes del acceso a oportunidades e incluso el acceso a espacios dentro de las ciudades. Las ciudades, bueno, sabemos que son espacios donde
estas desigualdades sociales pueden reproducirse y es muy importante poder examinar la relación entre la justicia social y la producción del espacio urbano para poder demandar una justicia social territorial. Em, Sabemos también que los espacios públicos en las ciudades tienen una relación directa con el bienestar y la resiliencia de las comunidades y además aportan muchos otros beneficios como medioambientales y económicos. Pero obviamente para que la comunidad pueda disfrutar estos beneficios, primero debe poder acceder físicamente a estos espacios públicos. Em, Se ha investigado mucho en general sobre el acceso a espacios públicos. Tradicionalmente suele ser a manera de ratio, digamos metros cuadrados por persona, es una manera un poco genérica, pero medir su acceso caminable es más preciso porque la morfología urbana tiene un efecto en nuestra capacidad de movernos por la ciudad, de caminar y de poder acceder a los espacios públicos. Además, ya en el contexto latinoamericano, nuestras ciudades tienen procesos de producción muy particulares y medir el acceso caminable a espacios públicos debe considerarlos. Estos procesos se manifiestan en la morfología urbana, es decir, la forma de la ciudad, y afectan nuestra movilidad. Estudiar la movilidad también implica comprometerse con la experiencia cotidiana de moverse por la ciudad y puede ir mucho más allá de las dimensiones espaciales. Sin embargo, aún considerando solo las dimensiones espaciales, hay muchos estudios que aún suelen ignorar aspectos como, por ejemplo, los esfuerzos adicionales que caminar supone en áreas con topografía accidentada. Eh, y este es el caso de muchas, o sea, la topografía, habitar en topografía accidentada es el caso de muchos barrios en las periferias de ciudades latinoamericanas que están cerca de los Andes. Nuevamente, los espacios públicos son uno de los recursos más importantes del entorno urbano y su acceso debería ser justo y equitativo. En nuestra investigación tomamos a la ciudad de Lima y nos propusimos conocer cómo varía el acceso caminable a los espacios públicos según los ingresos socioeconómicos y teniendo en cuenta la morfología de la ciudad, la presencia de asentamientos informales en ladera y el esfuerzo adicional que supone moverse en esta clase de topografías. Para el análisis elegimos 3 distritos. Los que somos de Lima sabemos que Lima Metropolitana está dividida en distritos. Y elegimos 3 en función a muchos criterios como su tamaño, renta familiar predominante y producción formal e informal del espacio. Elegimos a 3 distritos, a Miraflores como representante de distrito de ingresos altos, La Victoria como representante de ingresos medios y San Juan de Miraflores hacia el sur como distrito representante de ingresos bajos. Para el análisis usamos eh, el software de Sistema de Información Geográfica, QGIS, para el análisis de datos que son de fuente abierta, imágenes satelitales. Obviamente clasificamos espacios públicos y en parques, bermas centrales, que es un tipo muy particular que se usa en la ciudad de Lima, plazas, bulevares y campos deportivos. Nos pareció importante incluir espacios como los campos deportivos o losas deportivas porque los estudios de espacios públicos suelen considerarse solo parques, pero en climas desérticos como el de Lima es natural que existan espacios que son usados por el público y que no tienen precisamente muchas áreas verdes. Para el análisis espacial aplicamos 2 herramientas como indicadores. Estas herramientas son obviamente de uso libre. Una fue la captación de interfaz, o IC por sus siglas en inglés, que básicamente es una medida de la longitud total de las interfaces o caras de las manzanas dentro de una determinada distancia. Esto es, digamos, una forma un poco más precisa de captar el acceso real, ya que sabemos que hay manzanas más grandes y manzanas más pequeñas. Y otro indicador que usamos fue el perímetro medio ponderado por área, AWAP por sus siglas en inglés, que básicamente lo que nos da es una medida de permeabilidad o de la habilidad de poder caminar a través de la fábrica o del tejido urbano. Estos indicadores se midieron para cada distrito y bueno, ¿cuánto debemos caminar para acceder a un espacio público? Usamos un estándar internacional que es el de la ONU, que recomienda una distancia máxima caminable de 400 metros para acceder a espacio público en entornos urbanos. Em, Sin embargo, sabemos que la topografía afecta nuestra capacidad de caminar y en Lima, como en otras ciudades andinas de América Latina, el asentamiento en laderas o terrenos inclinados es bastante común. Y caminar en pendiente no es una cuestión de elección, es simplemente eh, la única forma que hay para acceder a una vivienda asequible en muchos casos.
Caminar en pendiente obviamente supone un esfuerzo mayor que el de caminar en un terreno llano. Algunos estudios muestran que puede ser entre 2.5 y 2.8 veces eh, eh, mayor al de caminar en un entorno llano, por lo cual consideramos que este famoso radio caminable de 400 metros debería ser ajustado. En nuestra investigación consideramos que si es que hay una pendiente y que esta pendiente afecta en promedio, porque también tenemos que generalizar un poco para aplicar este índice, a 2 de los 4 lados de una manzana, el esfuerzo de caminar sería aproximadamente de 1.75 veces superior. Entonces, la distancia caminable se ajusta de 400 a aproximadamente 230 metros. Esto es una simple aproximación en un intento por reflejar este esfuerzo. Obviamente se puede modelar con mayor precisión. También en la investigación consideramos el porcentaje de personas que quedan fuera del área de acceso, considerando la población por manzana del último censo. Eh, y en general sí creo que es importante también reconocer algunos límites de la investigación que realizamos. Sabemos que los estudios urbanos deben profundizar en otros atributos del espacio público, como calidad, atmósfera, y cómo esto influye en el deseo de las personas de acceder a estos espacios, seguridad seguramente también. Em, y sí que los estudios deberían analizar también incluso las relaciones sociales o culturales más complejas que influyen en nuestra forma de movernos por la ciudad y demás. Pero este análisis fue principalmente cuantitativo porque notamos que aún a ese nivel eh, hay temas que han venido siendo dejados de lado en algunas investigaciones, como el de reconocer el esfuerzo que supone caminar en pendiente día a día. Uy, perdón. Los resultados mostraron, porque también vimos los tipos de espacios públicos en cada distrito, que el tipo más usual de espacio público son los parques, son los representados en verde en los gráficos de la izquierda, em, pero que sí varía un poco con respecto a los distritos. Por ejemplo, encontramos que en el distrito de menores recursos económicos los campos deportivos son los siguientes espacios más comunes, son los representados en azul, y obviamente también hay una diferencia de calidad entre los espacios, pero esto es solamente para mostrar la cantidad de metros cuadrados dedicados a cada tipo de espacio. La captación de interfaz y el número aproximado de espacios al que puede acceder una persona a una instancia caminable sí resultó de acuerdo al esperado. El acceso caminable disminuye mientras van disminuyendo los ingresos económicos, pero también se encontró que no disminuyen gradualmente, sino que el distrito de mayores ingresos económicos tiene un resultado significativamente más alto con respecto a los otros dos distritos. Ahora, el porcentaje de personas que quedan fuera del acceso, que es el que se representa acá, em, con respecto a eso, el distrito de ingresos económicos medios fue el que presentó un mayor porcentaje, tiene que ver con la densidad, pero también hay que considerar que en el distrito de ingresos bajos, es decir, San Juan de Miraflores, em, existe gran presencia de asentamientos informales en ladera, cuya población podría no estar bien representada en el censo, entonces también hay que considerar eso. Y sí, cabe mencionar que los asentamientos en laderas están muy presentes en el distrito de ingresos bajos, que es San Juan de Miraflores, también están presentes en La Victoria, pero son inexistentes en el distrito representante de ingresos altos. En estos mapas podemos observar que las áreas fuera de acceso, aquellas que están encerradas en rojo, son mayores en San Juan de Miraflores, el distrito de la derecha, y coinciden tanto en el distrito de ingresos bajos o San Juan de Miraflores y en La Victoria con aquellas zonas en ladera y también con las zonas donde hay mayores ingresos bajos aún dentro del distrito. Em, ay, perdón. Como parte de la tesis también analizamos los planes urbanos para ver si es que estaban de alguna manera tratando de abordar este tema, y encontramos que todos lo hacen de una manera muy superficial, incluso el distrito de ingresos altos, que debería tener mayores recursos para poder realizar esta clase de planes. En cuanto a la permeabilidad o la habilidad de moverse a través de la fábrica urbana, aquellas manzanas en rojo más oscuro son aquellas en las que es más difícil eh, trasladarse, o las menos permeables. Encontramos que sí disminuye a medida que los ingresos económicos disminuyen,
pero esto es más producto de la dificultad de caminar en pendiente que de la dimensión de las manzanas, salvo algunos casos excepcionales como las manzanas muy grandes que están al sur de San Juan de Miraflores o el distrito del extremo derecho. Las manzanas en ladera suelen tener un grano más fino, ser mucho más pequeñas. No es tan difícil caminar entre ellas. Lo que es difícil es la pendiente, obviamente. Bueno, sí, en general lo que ¿Habla? encontramos... Por favor. Sí, ok, está bien. En general, bueno, sabemos que el acceso caminable es una parte esencial de la movilidad cotidiana. El acceso caminable a espacios públicos en Lima sí es desigual y sí refleja las disparidades económicas, pero debemos tener en cuenta la equidad no solo en cantidad y distribución de estos espacios, sino también en su tipo y acceso. Los resultados de esta investigación hubiesen sido muy distintos si, por ejemplo, no hubiésemos considerado los tipos particulares de espacio públicos o si no hubiésemos adaptado estas herramientas de análisis o indicadores a, a la topografía de los asentamientos en ladera. Para conocer la realidad y las necesidades de las ciudades latinoamericanas es necesario comprometernos con estas particularidades. Como bien decíamos al inicio, la lectura de la ciudad debe tratar de captar estas complejidades, en este caso la producción informal del espacio y su relación con el entorno topográfico. Estos asentamientos en ladera suelen ser autoproducidos, con trazados de calles, espacios públicos generados a través de la autoorganización y no deben ser dejados de lado en los análisis. Y también es importante en general considerar estas realidades y particularidades para poder tomar decisiones informadas y evitar agravar patrones de injusticias espaciales que se vienen dando en esta ciudad. Estas son algunas de las referencias de la investigación y eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Viviana. Entonces vamos a tener una tercera ponente, que esta vez sí tiene que ser presencial. Muchas gracias, Silvia. Entonces, Silvia Vázquez, que en este caso nos trae un caso. Vamos a seguir en la problemática de la accesibilidad, caminabilidad en el espacio público. Hay una coherencia entre las tres primeras, después vamos a abrir con la cuarta hacia la necesidad de fragmentación del territorio. Silvia. Gracias. Buenas tardes. Bien. Espacios perdidos, lecciones aprendidas post-COVID-19, la percepción de la seguridad ciudadana en calles mejoradas para la caminabilidad en Lima. Este estudio es la continuación de un curso electivo que se desarrolló en el 2023 y tuvo como motivo la sorpresa que tuvimos muchos limeños al ver que espacios públicos habilitados en pandemia, con presupuesto invertido y todo, fueron desmantelados por las gestiones centrales. Bien. El objetivo principal de este estudio es examinar las razones detrás del desmantelamiento total o parcial de las intervenciones de urbanismo táctico en áreas comerciales distritales de Lima. Casos de estudio: Magdalena del Mar y centros urbanos. Estas intervenciones se llevaron a cabo durante la pandemia del COVID-19 y este análisis se realizó entre enero y marzo del 2023. Puede ser que existan algunos cambios desde entonces. Las preguntas de investigación son: ¿cuál es la percepción de los usuarios de espacios de diseño complicado y urbanismo táctico en Lima? ¿Cómo han percibido los vecinos y comerciantes los cambios en el espacio urbano en Magdalena y 15? Y la percepción de los vecinos y comerciantes tuvo algún efecto en el desmantelamiento de las urbanizaciones. Bien, un poco de revisión porque en la actualidad hay mucho, se está escribiendo mucho sobre estos cambios, estas intervenciones alrededor del mundo, cuáles son sus efectos, el contexto en que se dieron. 569 experimentos identificados en 333 ciudades en pandemia.
Estas intervenciones se enfocaron en crear calles centradas en las personas para mejorar la movilidad y la disponibilidad de espacios públicos confortables. Sin embargo, estas iniciativas han sido calificadas también como formas de nuevo higienismo urbano, estando a aplicar un orden diseñado para pacificar las calles en detrimento de la actividad urbana. Se alerta allí del rumbo que podría estar tomando el urbanismo táctico al priorizar la apropiación comercial de las calles en un protagonismo municipal antes de ocuparse en iniciativas y necesidades de los habitantes. En América Latina, el urbanismo táctico plantea interrogantes, desafíos y oportunidades. Estas intervenciones efímeras dependen del apoyo de políticas públicas y de la participación ciudadana para consolidar sistemas que beneficien a la población. Por otro lado, en Lima, estas intervenciones han evolucionado desde sus inicios en los 2000, de una respuesta de la población hacia arriba hacia una influencia más municipal, lo que ha limitado su impacto positivo en la población, según algunos estudios. En el contexto latinoamericano, la seguridad ciudadana juega un papel crucial en la movilidad y apropiación de los espacios públicos. La percepción de seguridad influye en la disposición de las personas para ocupar los espacios urbanos. Los estudios muestran que las mujeres y poblaciones vulnerables son los principales catalizadores de la apropiación del espacio urbano. La movilidad en la cadena de actividades. Es esencial considerar las necesidades y valoraciones de los habitantes en relación con los talleres y los cambios urbanos, y no solo centrarse en la movilidad. Los enfoques recientes resaltan la importancia de comprender las prácticas cotidianas de los habitantes en la planificación urbana y reconocen la multifuncionalidad de los espacios de urbanismo táctico en las rutinas urbanas y también en la movilidad. Estos espacios se integran en los trayectos urbanos, permitiendo que los habitantes los consideren tanto para estancias prolongadas como para actividades cotidianas. Lo que refleja la complejidad del habitante, según Miriam Girotti. Bien, el estudio, bueno, como contexto en Lima, durante la pandemia se llevaron a cabo varias intervenciones de urbanismo táctico, pero el estilo ha sido poco documentado. El Ministerio de Vivienda promovió la generación de intervenciones de pocos presupuestos en el contexto de pandemia y recomendó su monitoreo y evaluación con indicadores. No se conoce si se llegó a generar, si llegaron a generar estos procesos de seguimiento. El presente estudio propone evaluar la percepción de la inseguridad, producto de esas intervenciones, como un indicador del nivel de satisfacción de las personas. El estudio evaluará la percepción de los cambios producidos en los dos casos, en Magdalena del Mar, desde su ocupación hasta marzo del 2023. Esto se evaluará mediante información cualitativa. Las entrevistas fueron realizadas de manera intencional a comerciantes y usuarios en la misma calle. En suma, 50 personas fueron entrevistadas, en ambos fondos estudiantes. Bien, los resultados. En el caso de Magdalena, la intervención se realizó prácticamente en el 70 o 80% del espacio. Este plano ayuda con las veredas antes de la intervención, veredas y el estacionamiento, además de los carriles, en la calle León Prado Cuadra 7, y en la intervención se ocupó toda la vía, la calzada, ocupada por el mobiliario urbano, quedaron las veredas y bueno, todas las ganancias para el. En general, los usuarios residentes se mostraron más a favor de la intervención porque tenían oportunidad de permanecer. Se diferenciaron en las entrevistas, diferenciamos a dos tipos de actores, a los comerciantes, los dueños de comercios, y a los residentes. Entonces, repito, los usuarios residentes se mostraron más a favor de la intervención porque tenían oportunidad de permanecer. Los comerciantes, en contraste, tuvieron objeciones en eliminar los estacionamientos y el paso libre de autos. Además, se evidenció que los mayores beneficiados fueron los comercios de mayor fachada sobre los pequeños.
voy a leer algunas de las opiniones de los entrevistados. Por ejemplo, una mujer que vive en Magdalena, de 35 años, dice: durante la pandemia me acostumbré a estos espacios ya que venía regularmente a consumir y considero que en general es una zona segura, pero aumenta el temor en la noche respecto a la calle detrás del propio mercado, donde desechan productos por la falta de negocios y la falta de actividades a esas horas. Otro testimonio, una mujer de 53 años. Las personas extrañan comer en las bancas, porque ahora que no están, viene gente y tienen que comer parados o hacer colas en las calles sin poder sentarse. Y algunas opiniones de comerciantes diferentes. Antes de la pandemia, las personas venían desde otros distritos a comprar sus cosas y se estacionaban frente a mi negocio. O había otros que solo paraban un rato al lado y luego se iban. A veces también venía gente con sus bicicletas y era mejor porque las mesitas que pusieron no tapaban el negocio. Y otra opinión, los serenazgos siempre han estado presentes antes y durante la presencia de las terrazas o las tiendas. Una opinión de 53, 57 años. Entre paréntesis, una visita el día de ayer que hice a este espacio. Ahora tenemos una ciclovía temporal, estacionamiento, la circulación de vehículos normal de 2 carriles, y sí, la vereda se ha ampliado un poco, 3, 4 minutos. Cambio un poco la foto que tengo ahora. Bien, y leo en el caso del INSE. La intervención se llevó a cabo en un 20% del espacio, aproximadamente. Aquí ven una foto de un plano de 2015, las veredas, más o menos de 2 metros, el estacionamiento lateral, las vías, autos. En pandemia se tomaron espacios de estacionamiento, se colocó mobiliario, bancas para quedarse, jardineras, área. Y en el 2023 todo regresó a la normalidad de los estacionamientos, incluso más. Bien, entonces leo algunos testimonios. Nunca me sentaba en esas bancas porque se escuchan muchas historias de cómo son usadas de noche, pero durante el día veía que era usada por los que la usaban para descansar y otros para juegos de mesa. Una mujer así. Otro que sí. Por el trabajo solo salgo de aquí, del mercado, a las 6, 7 de la noche, y ya se presencia la prostitución y empiezan a cerrar la calle y las discotecas. Es inseguro caminar por esta zona, pasadas las 6. Además es muy oscuro. Una mujer del 38. La mayoría de los entrevistados expresaron que la presencia del mobiliario contribuyó a que la zona se percibiera como insegura o muy insegura. Tras el retiro del mobiliario en calle Las Heras, la mayoría de los entrevistados continúa experimentando esa sensación de inseguridad viniendo en la zona. Yo camino por esa calle durante el día y es inseguro, tranquilo. El problema es por la noche, porque se vuelve solitario en ciertas partes y la calle de las discotecas atrae gente de mal. Entonces, de acuerdo a la definición de urbanismo táctico, en principio tiene que ver con iniciativas de la gente, participativas, además intervenciones de bajo presupuesto y de rápida implementación. Es parte de lo que conocemos teóricamente como urbanismo táctico. Sin embargo, en pandemia, varios de estos, el aspecto de implementación en corto plazo era interesante, era oportuno, pero no se pudo, por razones que ya conocemos, tener contacto con la población, contacto civil. Entonces, se abordó la necesidad de implementar la ocupación del espacio público, promovida desde la gestión para redirigir el uso
La intervención buscaba contrarrestar la abrumadora presencia de vehículos y la falta de comodidad para los peatones, ofreciendo soluciones que ampliaban el espacio para caminar. Esto se logró embelleciendo físicamente el entorno con jardineras y restringiendo el acceso vehicular, en el caso del Lince, privilegiando a los peatones en el caso de Magdalena. Pero surge la pregunta, ¿era o no un urbanismo táctico? Por asegurar simplemente una intervención física. No cumplía con todos los aspectos posibles. Los problemas de seguridad persistentes no cambiaron. Aparentemente, según las entrevistas realizadas en ambos casos, la percepción de la inseguridad ciudadana no experimentó cambios significativos. Había como dos momentos en el día, ¿no? Durante el día, la luz del día era seguro, y la inseguridad durante la noche. Sin embargo, la prevención del peatón, estas intervenciones apenas tuvieron un impacto en esta percepción de seguridad. Bien, donde incluso en Lince las bancas parecían propiciar las actividades problemáticas para las personas, según su percepción. Tras la eliminación de las bancas en enero del 2023, las condiciones de inseguridad persistieron sin mejoras notables, lo que sugiere que los problemas subyacentes no fueron abordados de manera efectiva por la intervención. Entonces, lo que a la gente le daba igual si estaban o no, porque su problema era la seguridad real. Su problema real era la inseguridad y no sintieron mayor efecto sobre eso. Percepciones diferentes entre visitantes, residentes y comerciantes. La percepción diurna varía entre residentes y comerciantes. Tras la eliminación de bancas en esa Magdalena, los residentes acusaron se extrañaban, ¿no?, de esas instalaciones, mientras que algunos comerciantes notaron que los vecinos se sentían cómodos, sí, ¿no? Sin embargo, esta opinión difiere también entre comerciantes, de que muchos encontraron obstáculos en sus prácticas logísticas habituales y en la interacción directa con sus clientes. Este cambio favoreció principalmente disminuyos a los comerciantes más grandes, quienes monopolizaban el espacio en detrimento de los más pequeños. La predominancia de terrazas gastronómicas en la expresión del urbanismo táctico puede no reflejar las diversas necesidades y a todos los sectores involucrados. Centralidades comerciales y urbanismo táctico. Los dos casos analizados son centros comerciales interdigitales que albergan mercados de abastos, atrayendo tanto a residentes locales como visitantes. La movilidad alrededor de estos centros es multimodal, incluyendo peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores de vehículos. Dada su función como mercados de abastos y sus actividades relacionadas, los compradores suelen abastecerse para toda la semana, llevando artículos pesados y requieren de todas maneras del uso del auto, requiriendo comodidad en ese proceso, o sea, con taxi o podría pensar que un carrito o mototaxi en esas Magdalena. Y los comerciantes conocen a los visitantes, ¿no? Conocen a su clientela, por lo que les interesa contar con estacionamientos para facilitar esta logística. Sin embargo, una vez ya dentro de la dinámica, el comprador final prefiere caminar, ¿no? Viendo, teniendo contacto con el espacio, escogiendo, y es parte de la dinámica esa de pasear en estos centros. Por lo cual se requiere seguridad y calidad, ¿no? Y el residente, el usuario, sí lo valora, mientras que el comerciante lo que valora es que lo más cerca que puede estar el cliente a la puerta de su local. Bien, conclusiones. En la práctica, el urbanismo táctico en las centralidades comerciales de Lima necesita una revisión, ¿verdad? Aunque se ha enfocado en aprovechar recursos limitados y generar impactos a corto plazo, es esencial reconocer su naturaleza temporal y su capacidad como catalizador. Para lograrlo, se deben explorar nuevas formas de gestión pública y ejecución presupuestaria que permitan esa temporalidad y fomenten una evaluación valiosa con elementos reutilizables para el aprendizaje enmarcados en objetivos a largo plazo y participación activa de los habitantes. El urbanismo táctico satisface la necesidad de acciones inmediatas y experimentación en la resolución de problemas urbanos urgentes, pero su implementación requiere una comprensión profunda de la complejidad del proceso y una inversión adecuada en seguimiento para asegurar su transición a soluciones permanentes.
Es esencial empoderar a los ciudadanos como actores activos en estos procesos para evitar que las intervenciones de urbanismo táctico sean obligadas o simplemente sean anecdóticas. Se debe priorizar las percepciones individuales de los habitantes y sus intereses en este proceso para llevarlos a la planificación y ejecución de estas intervenciones. Además, se debe definir claramente el concepto de seguridad dentro del diseño y la planificación, centrándose en la convivencia y la diversidad en lugar de un control excesivo y restrictivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu ponencia, que completa bien los anteriores y va viendo realmente algunas preguntas que llegan de los participantes. Entonces tenemos un último ponente sobre esta idea de movilidad, fragmentación en ciudad intermediaria. Así, entonces, ahí está. Felipe. Adelante, Felipe, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Perfecto. Haré la presentación, solo un momento. ¿Confirma la presentación? Un momento. Solo un momento. Felipe, por favor. Ahí está. Ahí está. Ya, Ahora ¿Ah, sí. sí? Sí, perfecto. Buenas noches para todos nosotros. Mi nombre es Felipe. Farei uma apresentação intitulada Mobilidade Lógicas, Fragmentárias, Ribeirão Preto, Contribuições Conceituais. Certo? Só um momento. Bueno, mi proposta de trabalho apresentar a nosotros es una pesquisa, uma investigação de tesis de doutorado que ambienta na perspectiva de analisar conjuntos habitacionales de habitaciones sociales del Brasil, con la posibilidad de identificaciones de que la movilidad cotidiana es afetada pela lógica fragmentária, certo? Então, dentro desta perspectiva em que trago para acá, nesta apresentação, há uma perspectiva de analisar a vida cotidiana de los cidadinas e cidadinos residentes em conjuntos habitacionais de vivendas sociais, de um programa intitulado Minha Casa Minha Vida, existente no Brasil, em uma cidade média chamada Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, em Brasil. Dentro desta perspectiva, há uma possibilidade de uma nova interpretação da mobilidade cotidiana, que é uma hipótese trazida em minha investigação enquanto estudante de doutorado, certo? Dentro desta perspectiva, há uma proposta de analisar a mobilidade cotidiana a partir das lógicas fragmentárias. E, adiantando um pouco ao final da apresentação, que vou trazer um quadro explicativo, há uma perspectiva de trazer uma conceituação, uma contribuição para a mobilidade cotidiana a partir de uma identificação intitulada mobilidade não exposta.
eu vou explicar mais ao final da minha apresentação. Certo? Em los objetos de la minha pesquisa, concentrando-se especificamente com relação a o objetivo general, a ideia é compreender a dinâmica interurbana de Ribeirão Preto a partir da mobilidade cotidiana de los citadinas e citadinos que residem nesses conjuntos habitacionais de vivendas sociais, de Minha Casa Minha Vida. E na perspectiva de compreensão de que a mobilidade cotidiana desta população é alterada pelas lógicas fragmentárias, certo? Para evidenciar tal perspectiva, trazemos um percurso urbano ou ruta, né, urbana, acompanhando, né, algumas citadinas e citadinos de sua casa ao trabalho e do trabalho para casa, utilizando o transporte público, utilizando o transporte individual, enfim. Trarei um mapa exemplificando uma das minhas atividades de campo. Certo? Então, a perspectiva inicial que tinha em tese era compreender esta dinâmica interurbana em Ribeirão Preto a partir da mobilidade cotidiana. Diante disso, há o entendimento de que as cidades médias, que possuem uma interrelação com outras cidades de seu entorno, né, dentro de uma rede urbana mais ampliada, a população citadina possui práticas socioespaciais cotidianas que contribuem no entendimento, na compreensão daquela cidade mediana. Dentro disso, há uma perspectiva, uma observação de que cada prática socioespacial possui sua relevância. A partir disso, há o entendimento de que a mobilidade cotidiana possui sua importância para a prática socioespacial e a reprodução da cidade média. Diante disso, partimos do princípio que a mobilidade cotidiana é um elemento analítico fundamental para a compreensão destas práticas socioespaciais. As rutas urbanas, ou percursos urbanos, era um procedimento metodológico adotado para compreender e entender como que funciona este deslocamento cotidiano, certo? E há o entendimento de que a mobilidade cotidiana, centrada escalarmente na citadina ou no citadino, possui formas e contenidos, né, em transição que permitem a afirmação de uma negação da cidade a partir da mobilidade cotidiana que possui sua dinâmica cotidiana de deslocamento afetada pela lógica fragmentária, certo? E, bom, o Ribeirão Preto é uma cidade média do estado de São Paulo, em Brasil, possui atualmente 720.116 pessoas, de acordo com o IBGE, possui uma relevância enquanto cidade, principalmente na produção agropecuária, de cana-de-açúcar, de etanol, enfim. No Brasil, é a cidade com maior quantidade de produção e exportação de etanol, certo? Então, é uma cidade extremamente importante para o agronegócio brasileiro. E aqui um exemplo do percurso realizado, certo? Com uma moradora chamada Isabela, em que realizamos o trajeto em conjunto com ela, em que, certo? Em que a acompanhamos tanto de sua residência, de sua vivenda, certo? Até seu local de trabalho, e fizemos o retorno com ela de seu trabalho para sua casa. A perspectiva foi observar, a partir de diálogo com a mesma cidadania ou dentro do transporte público, não só a questão do tempo utilizado para deslocamento,
mas também para a compreensão da infraestrutura e toda a questão que abarca a mobilidade cotidiana. Portanto, conseguimos observar que o tempo de deslocamento, além de ser muito longo e custoso, também traz outros reflexos, como o cansaço excessivo, os gastos extremos, a falta de segurança por ela ser uma mulher que utiliza o transporte cotidianamente, fora outras questões que foram aparecendo durante o diálogo que realizamos conjuntamente, no caso com Isabel. A partir disso, tivemos a perspectiva de trazer como exemplo o quadro apresentado para nós outros, em que, a partir da compreensão da pluralidade existente de definições de mobilidade, assim como os colegas apresentaram antes de mim, algumas perspectivas, eu captei, utilizei a mobilidade cotidiana como exemplo, conforme já havia explicado. A partir disso, perante as lógicas fragmentárias, com todas suas estruturas e pensamentos e reflexos que, de uma certa forma, se transmutam em la ciudad, há a perspectiva de trazer a ideia de mobilidade no exposta. O que significa? Dentro da lógica fragmentária, a mobilidade cotidiana, ela se torna uma mobilidade não exposta, ou seja, há uma mobilidade sem direitos. A população cidadina da cidade média, que está sendo reproduzida em seu espaço urbano pela lógica fragmentária, não possui uma mobilidade com direitos. No caso de Isabela, ela somente realiza seu percurso cotidiano de ida e volta para o trabalho. Ela não realiza nenhum outro tipo de mobilidade. Logo, ela não tem o direito de frequentar outros espaços, certo? Dentro da lógica fragmentária. Então, essa é a proposta que trazemos para reflexão e diálogo como complemento de nossa tese de doutorado. Isso ampliado, obviamente, dentro de uma proposta de mobilidade socioespacial, que também é utilizada como reflexo de análise. Partindo para o final, a ideia surgiu, a princípio, de pensar que há a necessidade de pensar políticas públicas para a mobilidade de cidadinas e cidadinos, certo? Que os percursos, as rutas urbanas, atuaram como um instrumento que revela problemáticas urbanas e sociais, principalmente com a questão da mobilidade cotidiana, certo? A mobilidade perante as lógicas fragmentárias se torna uma mobilidade, um deslocamento sem direito, ou seja, não há possibilidade de fazer o ir e vir como direito, certo? E hablo a partir de um direito constitucional de ir e vir, poder frequentar os lugares. Dentro da lógica fragmentária, nós podemos indicar que isso não pode ser afirmado, já que há uma mobilidade condicionada a partir da lógica fragmentária. E, de certa forma, a cidade média tem se tornado, a partir da lógica fragmentária, difusa, informe e distante dos cidadinos e dos cidadinas, certo? Pensando que a mobilidade tem sido negada para essa população, certo? Essas são minhas referências. Gostaria de agradecer a oportunidade de diálogo, agradecer a organização do evento, deixo meu contato para contatos futuros, enfim, e estou disponível às questões. Muitas graças para todos. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, hemos escuchado nuestros 4 ponentes con entradas distintas y al mismo tiempo complementarias. Propongo una apertura a los docentes o preguntas que están también en línea. Si hay preguntas,
comentarios en relación a las ponencias. ¿Alguien quiere comentar? Jessica. Sí, muchas gracias a todos los ponentes. Yo tengo una pregunta para Felipe. ¿Cómo él está influenciando la noción de movilidad cotidiana de las nociones de movilidad que generalmente se manejan en la política pública? ¿Cuáles son las grandes diferencias que has encontrado en tu investigación? Pues quisiera dar una... ¿Puedo responder? Sí, adelante. Sí. Las referencias, solo recapitulando la cuestión, las referencias sobre políticas públicas, ¿cierto? Sí. Aquí en Brasil hay algunos estudiosos, como profesora Hermínia Maricato, que trabaja bastante con la perspectiva de vivienda social. Hermínia Maricato, Raquel Rolnick, entre otros. Tengo utilizado bastante la referencia del profesor Milton Santos en cuanto a elemento analítico con relación a esa vivienda social. La política pública também há uma contribuição muito importante da professora Maria Mercedes de Virgílio e de Paula Hiron, a partir de uma perspectiva de observação das políticas de mobilidade e suas propostas para mudanças e modificações, certo? Então, a leitura que tenho a partir das políticas públicas são a partir dessas referências principais. Tanto o professor Milton Santos, enquanto elemento teórico-metodológico para essas questões, né, políticas públicas, quanto a Hermínia Maricato, Raquel Rolnick, professor Eduardo Vasconcelos, que era uma referência de mobilidade aqui no Brasil, e outras leituras, como professora Paula Hiron, Maria Mercedes de Virgílio, enfim, são todos, e professor também Jean Albuchas, que é um professor da Universidade de Granada, na Espanha, e tenho aproveitado bastante a leitura deles com relação à perspectiva de política pública, certo? Respondido? Gracias. Sí, yo una pregunta al amigo que estudió el Callao, la primera exposición. Sí, sí, esto muy interesante el análisis, la relación entre el público y el espacio público, entre el público y su espacio. Me parece que para que sea realmente valiosa, más que lo es en la investigación, me parece que debería colocarse la variable no solo accesibilidad al espacio público, sino a la seguridad. Evidentemente la relación, porque la investigación así es bastante abstracta, ¿no? Tanto así que tú mismo lo mencionas como que hay una variable que hay que considerar, ¿no? La calidad, etc. Pero una de las variables que hay que considerar es la seguridad. Porque acá hay dos elementos importantes que no me parece que sería conveniente integrar en el análisis: el aeropuerto y el puerto. El aeropuerto y el puerto generan unos perímetros gigantescos y hacen que toda la espacialidad del Callao esté totalmente desfragmentada. Por eso y eso tiene incidencia en la seguridad. Habida cuenta todo lo que se sabe del Callao, me parece importante incluir esta variable en tu análisis espacial. Nada más. Si tienes un comentario, ¿no? Bueno, debido a que hay pocos minutos, digamos, no se puede abordar todo, pero efectivamente el hecho, hay dos factores que hacen, digamos, perjudican la consolidación de la trama urbana, la producen y perjudican la consolidación de la trama urbana en el Callao. El primero es la ubicación de equipamientos logísticos como el puerto o el aeropuerto y otro conjunto de equipamientos complementarios como pueden ser los corredores industriales, que también son corredores industriales, pero en realidad tienen más almacenes que otra cosa, ¿no? Es una industria bastante básica. Digamos,
este desarrollo económico a partir de estos elementos y la narrativa que suelen generar de desarrollo, en verdad es bastante perjudicial para la reproducción de la vida cotidiana en el Callao. Por ejemplo, desde el momento en que se diseña una vía, o sea, la vía está diseñada no para que la gente del Callao lleve a cabo sus actividades cotidianas dentro de la ciudad, ¿no? Sino para que puedan entrar o salir mercancías o personas de los puertos o del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estás entrando en la infraestructura pública para la reproducción del capital y no para la reproducción de la vida cotidiana de las personas, ya te genera un conjunto de factores que alteran o no favorecen, ¿no? Digamos, la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? En este caso, los espacios públicos. ¿Por qué no fue incluida la inseguridad? Que es en el Callao es efectivamente, al igual que en Lima y otras ciudades, es un problema, porque es una variable, usted lo ha dicho bastante bien, subjetiva, y tendría que comenzar a agregar esta variable a todos los espacios, a todos los polígonos de los espacios públicos, que sería lo ideal, efectivamente. En este caso, la investigación no la incluyó porque justamente está más en un conjunto de variables que puedan ser generalizadas por el diseño de la investigación, que me hubiera llevado mucho más tiempo y mucho más recursos poder hacerlo así, y en este caso, pues, no tenía ninguna de las dos cosas, o sea, recursos y tiempo. Entonces tenía que elegir un conjunto de variables que pudiera operativizar rápido. Pero sí, efectivamente, lo que usted menciona haría que la investigación tuviera un contacto con las formas de habitar, en este caso, bastante importante. Gracias, Franklin. Sí, aprovecho yo para hacer algunos comentarios. Bueno, primero creo que hay mucho diálogo de las ponencias de Franklin y Viviana. Agradezco, creo que hay un interés por generar documentación, una aproximación que tiene, creo, varios puentes. Creo que son dos ponencias que tienen mucho para dialogar por la preocupación de generar información, ¿no?, en torno a temas de accesibilidad a los espacios públicos, y además coinciden, yo creo, una aproximación a los espacios públicos, sobre todo como carácter recreativo, y es más, yo diría espacios públicos como destino, ¿no? Y creo que eso es bien importante precisarlo, ¿no? Porque efectivamente es una dimensión que uno puede esperar, ¿no?, de lo que llamamos espacio público, ¿no? Y cuando plantean la relación, por ejemplo, si son caminables, dice Viviana, o escala peatonal, dice Franklin, estamos pensando espacios públicos como destino y relacionándolo con una escala local. Entonces, a partir de eso se hace visible una dimensión de la desigualdad, y es justamente la calidad de los espacios públicos que yo tengo a escala local, ¿no? Pero es una capa, ¿ya? Es una manera de leer los espacios públicos. Tal vez sería siempre bueno advertir, justamente, ¿no? Creo que Viviana dijo también, estoy en el carácter recreativo, pero la escala local hay que advertirla también, porque si no podemos caer en una paradoja. Y es que podemos hablar de desigualdad, de que hay espacios públicos de los ricos y espacios públicos de los pobres. Y entonces, esos son espacios públicos, o sea, ya es una contradicción total, ¿no? Y es parte de los problemas en la percepción ciudadana, por ejemplo, en ciudades como Lima, porque efectivamente se ha normalizado esa injusticia como un tipo de desigualdad que tiene que ver con la escala local, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no?, entender que cuando hablamos de justamente la movilidad, ¿no?, la escala local nos permite un tipo de lectura, pero en grandes ciudades es importante superponerla a otras, ¿no? En ese sentido, me ha gustado bastante también la lectura de Silvia, ¿no? Porque, bueno, entra a una escala
micro, ¿no? Pero sin embargo una escala micro que habla de lo interdistrital, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando solamente de la escala del que reside cerca, ¿no? Y lo otro que es interesante por el debate es que pone en confrontación una propuesta, ¿no? Que podríamos ir de la mano con la movilidad sostenible, que es el famoso urbanismo táctico, ¿no? Y entonces, grandes ideas, pero que si yo las aplico en un contexto urbano de grandes desigualdades y particulares diferencias que ponen en sus distritos y en la manera de entender el espacio por residentes, por la municipalidad o por transeúntes o por comerciantes, entonces entramos a un conflicto. Creo que estos elementos nos dan lectura de lo que en el caso de Lima podemos entender como situaciones de tentación, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, en ese sentido, yo siento tal vez es mi poca comprensión o tal vez hay un sobreentendido en la ponencia de Felipe que no logro entender a qué lógicas fragmentarias tú te estás refiriendo o de qué lógicas fragmentarias tú estás partiendo. Creo que esa explicitación sería muy útil para poder tener una mejor discusión con la experiencia limeña. Porque más allá de, tú hablas de ciudades medias, pero obviamente a escala brasileña, ¿no? Ergo es una gran ciudad, ¿no? Entonces, pero creo que es importante que nos explicites eso para poder generar mejor el intercambio. Creo que nosotros tenemos varias miradas de lo que es la fragmentación, porque creo que es una de las maneras en las cuales la injusticia espacial se expresa cotidianamente en las lógicas en ciudades peruanas, ¿no? Bueno, esas serían mis reacciones. Sí me gustaría algunas reacciones, por ejemplo, Luis Felipe para poder tener una mejor discusión con el intercambio Perú-Brasil. ¿Puedo responder, profesor? Puede. Buenas noches, profesor. Gracias por las consideraciones. La perspectiva que utilizo con relación a la lógica fragmentaria es la comprensión de que acá en Brasil, principalmente, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Perfecto. La perspectiva que utilizo acá en Brasil con relación a la ciudad de Ribeirão Preto, lógicamente, guardadas las proporciones del Perú y el Brasil, es que la lógica fragmentaria que utilizo para analizar la perspectiva presentada es que dentro de la lógica acá en el Brasil, principalmente en Ribeirão Preto, es una formación de varias centralidades, la ruptura de la comprensión tradicional de centro y centralidad, que la perspectiva de la fragmentación socioespacial oferta para la población, o sea, a la formación de otras centralidades y subcentralidades, por ejemplo, la localidad de habitación de la Isabela, la citadina utilizada en la presentación, forma una centralidad, ¿cierto? Cuando ela se desloca para trabalhar en el hospital, que trabaja perto del centro, es una otra centralidad. Por tanto, utilizo la perspectiva de comprensión de que la lógica fragmentaria en Brasil, en Ribeirão Preto, en la ciudad media apresentada, utiliza la perspectiva de que la lógica fragmentaria forma pequenas outras ilhas segregadas socioespacialmente. Ou seja, Isabela jamais, isso numa conversa, na apresentação talvez não tenha ficado muito nítido, frequenta a parte sul, porque a parte sul é destinada para famílias mais ricas, os condomínios fechados, enfim. Portanto, ela frequenta somente sua área de residência, que é uma centralidade. Essa é uma perspectiva de la lógica fragmentária, do território policêntrico,
la formación de muchos territorios policentralizados, ¿cierto? Y além disso, la subcentralidad dentro dessa perspectiva de la fragmentación. Y lo que isso afeta lo cotidiano, ¿cierto? De las prácticas socioespaciales. A partir disso, há o entendimento de que, se esses territórios policêntricos construídos a partir da lógica fragmentária, o acesso a cada desses tipos de território também é condicionado, compreendendo de que Isabela, a participante da investigação, utiliza o transporte público, certo? O transporte coletivo, aliás. Ela não tem veículo próprio. Portanto, ela tem que se deslocar, se mover cotidianamente pelo transporte coletivo. Para isso, ela não pode acessar outras áreas, somente aquilo que o transporte possibilita. Portanto, a perspectiva da lógica fragmentária é uma dessas. Além do território policêntrico, a dessolidarização com relação a essa demanda de Isabel. Ela não pode frequentar outras áreas, até mesmo outros espaços públicos que ela poderia frequentar, como praças, como áreas de lazer, que estão localizadas em outras áreas da cidade. Certo? Então, lá a perspectiva, até agradeço ao professor pelo apontamento, realmente passou despercebido na apresentação, mas é uma da perspectiva, nessa análise, essa visão, aqui em Brasil, principalmente, desses territórios policêntricos dentro de uma cidade média, considerando de que isso era muito observado em la metrópole, aí utilizando como exemplo a cidade de São Paulo, né, que isso era algo recorrente e hoje em dia é possível observar em Ribeirão Preto e outras cidades médias acá em lo Brasil. Certo, professor? Muchas gracias. Sí, creo que era importante tener en cuenta entonces esta idea de generación de islas segregadas en términos de la movilidad. Creo que es una figura interesante para el intercambio con justamente las lecturas que se han hecho de casos de Lima y Callao, ¿no? Eso quería como puente, que puede ser que se queda abierto a la discusión, ahora sí queda más claro. Gracias. Sí, hay una pregunta en el chat para Viviana. Dice, quisiera saber si en la definición de espacio público únicamente se tomaron en cuenta parques o área verde, o también entraron otros espacios dentro de dicha categorización. Muy buena la ponencia. Gracias. Sí, yo mencioné de manera breve espacios públicos, pero en realidad la mejor manera de definirlo sería espacios abiertos, públicos, recreativos. Abierto en el sentido de que predominantemente no techado público, más bien lo opuesto a privado, y recreativos que están orientados a ser un espacio de estar, o sea, no de circulación ni de comercio. Sí, dentro de toda esta cantidad de espacios los clasificamos y ahí fue interesante trabajar con mi colega que es de otro contexto, un contexto australiano, entonces hubo una forma de categorizar bastante más imparcial, digamos, ¿no? Y encontramos estas categorías de parques, vermas centrales, losas deportivas, boulevards, y por ahí que me está faltando alguna, no sé qué otra encontramos. Y plazas, ¿no? Que son predominantemente duras. Entonces sí están incluidas parques, pero la definición más específica sería espacios abiertos públicos recreativos. Una pregunta también para Silvia, y me parece, me gustó mucho tu presentación. Me parece que has puesto en cuestión esta noción de urbanismo táctico que en escuelas de arquitectura se vende como bancaria, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿qué crees tú? Más una opinión formada desde la investigación que has hecho. Una vez hecho la intervención, una vez que la ciudadanía, la comunidad se apropia de esta, viene el gobierno local y la desbarata, ¿no? Primero la promueve y luego la desbarata. ¿Qué está faltando para que realmente gatille un comportamiento no solo en la población, sino en el gobierno local?
es el que al final tiene que tomar la decisión de qué se queda y qué. Sí. A ver, el urbanismo táctico tiene, digamos, como génesis la población, ¿no? O sea, casi ese es el concepto, ese es un punto de partida. Lo que pasa es que se ha estado aplicando, ya se ha apropiado por los gobiernos locales como una especie de protección estandarizada de mobiliario. Entonces, hay allí, o sea, la gente que no ha participado, y eso creo que no lo dije mucho, siente como que precariedad, ¿no? En esta intervención que parece desechable, ¿no? Y por allí, en las lecturas que he tenido, sí, o sea, hay un tema de temporalidad que bueno, es todo barato, ¿no? No sé si en todos los espacios del IMACD, pero así como lo han mencionado, Javier Vera en un texto publicado el año pasado. Entonces, no hay esta sensación de que va a permanecer, ¿no? Entonces, bueno, sí, está allí, en fin. El tema es que el urbanismo térmico también es un proceso. No es algo que se inicie y va a tener una vida larga, ¿no? Sino hay que verlo como parte de un proceso y los habitantes, la gente lo tiene que entender así, y los gobernantes sobre todo. Pero no tanto entenderlo, sino saber que pueden generar ese mobiliario, y no sé, habría que darle espacio para prácticas colaborativas, ¿no? Y empoderar también a la producción, ¿no? Podemos hacerlo, o sea, es parte de nuestra forma de producción. Pero claro, se requiere presupuesto, se requieren ciertos mecanismos para. Los ejemplos que he mencionado están, también se menciona en los textos que el urbanismo táctico ha tenido mucha reproducción en distritos de ingresos medios, ¿no? Entonces, donde la población no participa en la generación de estas intervenciones. Entonces, un poco que la desconoce, ¿no? Y por otro lado, la generación, la implantación de estos elementos no cubre necesidades que se dan en ese espacio, como por ejemplo la seguridad ciudadana, ¿no? Etcétera. O sea, no hay una lectura real de los problemas que tenemos en estos espacios. Entonces, como dije, puede que la inseguridad se agudice por esta intervención, ¿no? O sea, como no hay una lectura real, entonces y la gente lo percibe así. Entonces, bueno, mejor estábamos cuando estaba el auto ahí de repente. Esa es la percepción de las personas. Había autos allí, entraban y salían, se estacionaban. Entonces, bueno, hay cierta fluidez. En cambio, con esto, en la noche no puedo pasar porque hay otros actores en la calle que empiezan a apropiarse. En fin, ¿no? O sea, hay una dinámica que, claro, yo no he profundizado mucho en eso, pero creo que se abre la puerta para analizar un poco. Sí. No sé si Danae quieres mencionar algo. Sí, gracias, Jeremy. Bueno, Franklin y Viviana, me encantó sus ponencias porque en realidad las herramientas que ustedes utilizaron yo no tengo ni idea cómo usarlas. Yo soy más cualitativa, entonces ver todo el esfuerzo, pero también cómo se puede materializar el tema de la accesibilidad en cartografía y un análisis más cuantitativo me gustó bastante. Entonces, en ese sentido, quisiera saber si ustedes consideraron utilizar también para analizar la accesibilidad el tema de la presencia de luz pública, porque la principal referencia que ustedes utilizan, o la principal unidad de análisis que ustedes utilizan es la proximidad, ¿no?
Entonces, no sé si han considerado también el tema de la luz, también el tema de los espacios mixtos, en el sentido de que si hay paredes blancas o blandas, disculpen, paredes duras, o si hay presencia de comercios o de otros elementos que permitan que las personas tiendan a querer movilizarse y en cierta forma el camino hacia el espacio público sea más accesible. Por el lado de Silvia, me gustó también bastante el tema de utilizar las narrativas y la subjetividad de las personas y sus opiniones sobre estas intervenciones de urbanismo táctico. En ese sentido, quisiera saber si a través de estas narrativas, de estas entrevistas que tú realizaste, las personas te mencionaron si hubo algún cambio en las prácticas de su movilidad o, por ejemplo, cambios que afecten la movilidad. Por ejemplo, los comerciantes tal vez tuvieron que utilizar más señaléticas o tuvieron que utilizar jaladores para obtener más clientes y al final eso también influyó en la movilidad de las personas que transitan, o si las personas, los residentes utilizaron más estos espacios o decidían ya no salir tanto en la noche. Quisiera que profundices un poco más en eso. Y Felipe, también valoro bastante tu aporte teórico y quisiera saber si, por ejemplo, esta lógica fragmentaria está relacionado a significados múltiples, ¿no? de los espacios. Entonces, quisiera que ahondes un poco más qué es lo que Isabela, que es tu sujeto de estudio, te comentaba o te mencionó acerca de qué tipo de significados ella tenía cuando se movilizaba a su espacio de trabajo y cómo eso puede representar una lógica fragmentaria en su subjetividad y de cómo ella percibe el entorno en el que se moviliza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Danae. Quizás puedo comenzar yo, no hay problema. Gracias. Sí, también aprovecho para apreciar y señalar algunas similitudes que tengo con el trabajo de Franklin y la misma preocupación que él mencionaba al inicio sobre esa sensación de que faltan muchos datos cuantitativos cuando quieres aproximarte a estudiar un caso en Lima. Y por ahí que mi investigación, y la de Franklin también seguramente, fue, sobre todo la mía, enfocada más por el aspecto cuantitativo de tratar de medir y en mi caso aproximar esta topografía, poder pasarla, alguna forma de medirla que sea un poco más precisa. El tema de la luz, sí, obviamente es una cualidad, entonces sí sería para medir la calidad de estas vías de acceso a los espacios públicos y es muy importante. Otra cosa que notamos también es que la calidad del suelo es muy importante en los rastros de los caminos, en aquellos asentamientos en ladera, evidentemente los lugares apisonados o que de alguna suerte tienen alguna clase de concreto, son mucho más transitados que aquellos que no lo son, porque además en pendiente comienzan a caer pequeños pedacitos y se hace peligroso caminar. Entonces, sí, obviamente es una consideración, pero no fue parte de este estudio. Eh, y luego mencionaste algo más, aparte de la luz, no recuerdo. Sí, de los espacios mixtos, o sea, la Ah, presencia de comercios o de paredes duras. sí. Ajá, sí, eso sí requiere un grano más fino de análisis. Lo mío fue a nivel distrital, que es una escala bastante amplia, pero sí que nos dimos cuenta al momento de analizar la permeabilidad, es decir, eh, la facilidad que hay de caminar entre manzanas. Sí notamos que las manzanas más grandes siempre solían coincidir en la mayoría de casos con aquellos frentes no activos o a lo que tú te refieres con frentes duros, que son grandes paredones en los que no es agradable caminar. Entonces, por ahí que ese indicador de permeabilidad más o menos refleja qué cantidad de frentes opacos o no activos, o frentes muertos, como algunos suelen decirles, hay en la ciudad, y más bien son aquellas manzanas más pequeñas las que suelen tener frentes más activos, donde hay mayor interacción y sí es más agradable caminar. Gracias, Ana, eso es por mi parte.
Yo considero que, digamos, están los estudios de caso, donde tú puedes efectivamente ahondar en variables más cualitativas. En este caso, el mío era la escala metropolitana, entonces era difícil ahondar en variables más cualitativas. Por ejemplo, el tema de iluminación a nivel de diseño urbano, hay iluminación vial, iluminación a escala urbana, escala humana, perdón, está la relación entre iluminación e infraestructura verde, o hay un tema que a mí me fastidia mucho, que ya es como la sobreiluminación de los espacios públicos, porque hay un tema también de cómo perturba la fauna, en fin. Es un tema complejo en sí mismo, interesante. El tema de iluminación urbana a mí me parece muy, muy interesante, pero escapaba un poco como de lo que yo podía hacer en ese momento. La investigación anterior era bastante cualitativa, cartográfica también, pero cualitativa, y ahora esto lo inicié casi en pandemia, entonces yo me propuse lograr sacar esta investigación adelante, básicamente o sea, desde la data que tenía, ¿no? Y eso exigía que fuese más cuantitativa. Yo considero que probablemente es una investigación que pueda generar muchos insumos para que otras personas establezcan casos de estudio y puedan ahondar en lo que yo también considero muy importante, que es un análisis más cualitativo sobre la iluminación, o por ejemplo lo que tú mencionas, ¿no? La presencia de muros, la presencia de zonas comerciales, y cómo esto, en los estudios urbanos sobre espacio público, es más como el análisis de las formas de habitar, ¿no? Más a la escala humana, que lo queremos ver así. Entonces, cómo esto ayuda a que un espacio público digamos, se reproduzcan las formas de habitar en cada espacio público según sus características y las características del entorno. Esto yo lo señalo en los límites. Mi investigación no va mucho por ahí porque hubiera tenido que, en el sentido ideal, hacer la primera fase y luego escoger casos de estudio en cada zona donde haya muy buena acceso, muy bajo, medio, y analizar como esos espacios públicos. Eso es lo ideal. Probablemente pueda ser una segunda parte de esta investigación. Por el momento eso es un poco como el diseño que hubo. Y como dice Pablo, efectivamente eso está en el documento, al menos yo he intentado señalar todos los puntos ciegos que pueda haber. Efectivamente, medir la escala peatonal es medir el acceso cotidiano al espacio público, que no involucra, y Pablo señala bien, que una persona, digamos, está ahí entre el ciudadano y el vecino, ¿no? Que una persona no solamente habita su entorno inmediato, sino que se va moviendo en la ciudad. Eso también es un punto ciego. Entonces, ergo, no lo guardé. Ir cerrando la sesión, ya nos están diciendo. Sí, muchas gracias. Creo que las 4 sesiones abrieron posibilidad, nos dieron ganas de que hay un tema por seguir adelante a muchos, como los límites que planteó Franklin al inicio, que cada uno dijo, bueno, estos son temas que se podía ir estudiando. Creo que los estudios plantearon buenas bases y también posibilidad de ir ampliando justamente esa mirada de la accesibilidad, de la movilidad y un tema también de cómo se va transformando y las dificultades transformando en la ciudad, ¿no? Como lo muestra Silvia, que avanzamos pero retrocedemos hasta 2 pasos atrás. Entonces, creo que son temas pendientes ahí discutiendo y porque las otras mesas en el cuerpo también vamos a tener de intercambio con esas ideas. Entonces, quería agradecer a los 4 ponentes para sus calidad de presentaciones y a todo el público por la interesante discusión que tuvimos esta noche y a los organizadores por este evento. Muchas gracias a todos. Gracias con todos, con todas por el espacio. Gracias, muchas gracias. Gracias a nosotros. Muchas gracias. Gracias también a todos y saludos.